sitio bautismal Qasr el-Yahud de Cisjordania. Uno por uno, los peregrinos se sumergieron bajo las frescas aguas color caqui del río Jordán, entrando por el lado occidental controlado por Israel, para renovar su fe en el lugar donde se cree que Juan el Bautista bautizó a Jesús. Aquí el río es estrecho y lento, flanqueado por vívidos juncos verdes y salpicado de palmeras. Estaba helada, exclamó Laura Ng, de 58 años, integrante de un grupo de estudio de la Biblia cristiana de Singapur, cuando salió del agua turbia enfundada en una camiseta morada. Pero cuando me sumergí, me sentí limpia por completo. Peregrinos cristianos entran al río Jordán como parte de una ceremonia de bautismo en el sitio de Qasr al-Yahud, Cisjordania, 27 de marzo de 2018. Alguna vez una zona de batalla, el sitio tradicional de bautismo de Jesús en el río Jordán está rodeado de campos de minas. En la orilla opuesta, a unas cuantas brazadas, un grupo más pequeño de turistas estaba parado en el lado jordano y tomaba fotos con sus celulares. En los días previos a la Pascua, grupos de viajes a Tierra Santa llegaron en tropel al sitio bautismal administrado por Israel conocido como Qasr el-Yahud, que en árabe quiere decir «el castillo de los judíos». Se dice que el nombre es una referencia a la apariencia de castillo de un monasterio griego ortodoxo cercano y a una creencia judía, según la cual aquí fue a donde Josué llevó a los israelitas que condujo a la tierra prometida. Ubicado a unos cuantos kilómetros al norte del Mar Muerto y al este de la ciudad de Jericó, en la Cisjordania ocupada por Israel, el sitio bautismal atrajo a cerca de 570.000 visitantes el año pasado, de acuerdo con las autoridades israelitas. Sin embargo, las plácidas escenas del peregrinaje de hoy son contrarias a la turbulenta historia del lugar como una zona de batalla. Miembros de Alo Trust, una organización benéfica de limpieza de minas, en el sitio de Qasr al-Yahud, Cisjordania, 27 de marzo de 2018. Alguna vez una zona de batalla, el sitio tradicional de bautismo de Jesús en el río Jordán está rodeado de campos de minas. Corina Kern, de New York Times, el sitio permaneció como una zona vedada durante décadas después de que Israel le quitó el control sobre Cisjordania a Jordania en la Guerra Árabe-Israelí de 1967. Israel y Jordania firmaron la paz en 1994, y desde entonces Israel ha arreglado una pequeña porción del sitio, la cual abrió al público en 2011. Sin embargo, soldados israelíes armados aún patrullan aquí para asegurarse de que nadie cruce el río hacia o desde el lado jordano. Para llegar al agua, los peregrinos deben pasar por una zona militar y seguir un camino estrecho rodeado por campos de minas. Las minas antipersonales y antitanques fueron puestas por batallones militares israelíes después de la guerra de 1967 como parte de una nueva línea de defensa. A mediados de febrero, un jeep militar israelí pasó por una mina terrestre enterrada en la arena de este lugar y 7 soldados resultaron heridos. El gran vehículo ennegrecido es visible desde el camino plagado de avisos de peligro. Miembros de Alo Trust, una organización benéfica de limpieza de minas, en el sitio de Qasr al-Yahud, Cisjordania, 27 de marzo de 2018. Alguna vez una zona de batalla, el sitio tradicional de bautismo de Jesús en el río Jordán está rodeado de campos de minas. Corina Kern, de New York Times, las iglesias y complejos de 8 denominaciones construidos alrededor de 1930 en la zona fueron abandonados hace 5 décadas y el acceso a ellos sigue prohibido. Se cree que ingenieros del ejército israelí pusieron trampas en las ventanas y puertas de los santuarios y las celdas de los monjes, en su mayoría pertenecientes a iglesias orientales ortodoxas, porque los combatientes palestinos que se infiltraban a través del río Jordán para atacar a los israelitas los usaban para esconderse. Ahora, en un esfuerzo por rehabilitar y abrir el resto del sitio, Alo Trust, una fundación británico-estadounidense encargada de eliminar minas, ha comenzado un operativo para retirarlas, con la ayuda de la autoridad.
Nacional de Acción contra las Minas de Israel, bajo el Ministerio de Defensa de Israel, y el Centro Palestino de Acción contra las Minas, bajo el auspicio de la Autoridad Palestina. La fundación ha recabado más de $1 millón hasta ahora para la misión, que probablemente se llevará por lo menos un año. A pesar de lo delicado que es trabajar en un territorio ocupado, políticamente hablando, los palestinos y los israelíes comparten el interés por promover el turismo cristiano. Tanto Israel como Cisjordania presumen de contar con importantes sitios cristianos, como Nazaret y Belén, y el comercio del peregrinaje es lucrativo. Una antigua posición militar israelí sobre una colina de arena dentro del sitio Qasr al-Yaud, un área a punto de ser limpiada de campos minados por Al-Otrashet en Cisjordania, 27 de marzo de 2018. Una vez una zona de batalla, el sitio tradicional de bautismo de Jesús en el río Jordán está rodeado de campos de minas. Corina Kern, de New York Times, XNYT28. Los expertos calculan que podría haber hasta 3.000 minas y otros artefactos explosivos en el sitio, un área de menos de 1,2 kilómetros cuadrados, así como otros restos de guerra como cohetes sin explotar, morteros y proyectiles de artillería. La guerra es una forma de conseguir un objetivo político, dijo James Cowan, el director ejecutivo de Al-Otrashet. Las minas terrestres siguen siendo mortales durante décadas después de que ese objetivo político ya ha pasado. Cowan, que era un general importante del ejército británico, describió las minas antipersonales como de cerca del tamaño de un queso camembert, y las minas antitanques como de alrededor del tamaño de una pizza de 30 centímetros. La idea es regresar las propiedades a las iglesias para que los monjes y los peregrinos puedan volver. El trabajo, que comenzó el 11 de marzo en el complejo sur de la iglesia etíope, es extremadamente meticuloso. Las diversas unidades israelíes que pasaron por ahí no dejaron un registro ni mapas de los sitios donde pusieron las minas antipersonales, y los comandantes que pudieron rastrearse no fueron capaces de recordar con precisión. Hace poco, un equipo multinacional de israelitas, palestinos y georgianos trabajaron cautelosamente, usando detectores y equipo mecanizado blindado. Las iglesias tienen tiempo, dijo Ronen Simoni, el administrador del programa de Al-Otrashet en Cisjordania, de pie junto a un puesto militar israelí abandonado en la cima de un monte con una vista dominante en el calor ya abrasador de la primavera. Permanecerán aquí más tiempo que todos nosotros. Una antigua posición militar israelí sobre una colina de arena dentro del sitio Qasr al-Yaud, un área a punto de ser limpiada de campos minados por Al-Otrashet en Cisjordania, 27 de marzo de 2018. Una vez una zona de batalla, el sitio tradicional de bautismo de Jesús en el río Jordán está rodeado de campos de minas. Corina Kern, de New York Times, XNYT29. La expansión de Qasr al-Yaud podría incrementar la competencia entre las dos orillas del río Jordán sobre donde está el sitio bautismal auténtico. El lado jordano, que presume de contar con un complejo de una iglesia con un domo dorado, se conoce como Al-Matas bautismo en árabe, o como Betania más allá del Jordán. En 2012, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o UNESCO, designó a la orilla oriental, la Jordana, como Patrimonio de la Humanidad, y declaró que ese es el lugar donde se cree que ocurrió el bautismo de Jesús. Aunque se han encontrado restos de iglesias, capillas y celdas de monjes antiguas que datan de los períodos romano y bizantino en el lado oriental, no parece haber ninguna evidencia arqueológica en ninguna de las dos orillas del siglo I. En Mateo 3 y 13 se describe a Jesús yendo al Jordán para ser bautizado por Juan, desde Galilea, en lo que ahora es el norte de Israel. Una referencia aparente a la orilla oriental proviene de Juan 1 y 28, donde se lee: estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Sin embargo, Qasr al-Yaud, en el lado controlado por Israel, ya ha demostrado ser más popular entre los peregrinos.
La entrada es libre y está cerca de otros sitios cristianos. Neil Taylor, de 63 años, un turista de Sussex, Inglaterra, observó desde la orilla cuando los miembros de un grupo de peregrinos rusos que vestían túnicas blancas, disponibles en la tienda de recuerdos por $9 cada una, cantaron alabanzas y luego entraron al agua. Una zona vallada en el sitio Qasr al-Yaud, debido a restos de minas y explosivos, en Cisjordania, 27 de marzo de 2018. Una vez que una zona de batalla, el sitio tradicional de bautismo de Jesús en el río Jordán está rodeado de campos de minas. Taylor dijo que no lo incomodaban las advertencias de los campos de minas ni las otras señalizaciones que anuncian frontera más adelante. Cuando Juan el Bautista bautizaba a la gente, me imagino que el lugar también era muy caótico, dijo. Ver a la joven con una ametralladora es un poco desalentador, comentó sobre una guardia fronteriza israelita armada, apostada en la orilla del agua. Brenda Benn, de 59 años, y su esposo Michael Benn, de 58, canadienses, aprovecharon la oportunidad para bautizarse de nuevo en el río Jordán. Dijeron que habían viajado a muchos lugares locos antes, incluyendo la República Democrática del Congo. Vinimos por nuestra fe, dijo Brenda Benn. Es sorprendente ver algunos de los sitios y sentir la presencia de Dios. Su esposo, que goteaba, añadió, nos preocuparemos cuando las sirenas empiecen a sonar. En esta nota